Diana estaba comentando Y algo. Sí, sí, ya justamente lo tenemos conectado. Tenemos sí. aquí a Alfredo Vargas Cava desde Houston, ¿verdad? Así es, estoy ya hace una semana en Houston porque la primera vez de este mes estaba en Tampa visitando a un amigo. Ahora estoy en Houston, la semana que viene no sé, espero todavía estar en Houston. No, no puedo con lo internacional que se ha vuelto este programa, señores, por favor. Pero bueno, Alfredo, con el tema de Haití, por supuesto, alrededor de toda la crisis diplomática, de todo el tema económico, también hay una base histórica detrás de todo esto. Y tal vez sería bueno conocer un poco la historia del río Dajabón o el río Masacre. Bueno, lo primero es que la palabra masacre no fue por un hecho acaecido en el siglo XX, allá por los años 30, sino en el siglo XVIII, en 1728. Esa era la época todavía de los bucaneros, que eran los piratas franceses, que estaban en la isla Tortuga y tenían el bucán, que es el cerdo al estaca, que en taíno se decía bucán. Entonces ahí en ese río hubo una pelea entre los españoles y los bucaneros franceses para defender el territorio. Y los franceses lo llamaron Río Masacre. Hay un historiador francés que se llama Louis Samery, Louis Moreau, que escribió con mucho detalle de la matanza del masacre, y así los franceses le llamaban masacre. Siglo XVIII. En cuanto a Dajabón, es un nombre taíno que viene de lo que los españoles transcribieron como Guatapán, y de ahí viene, se evoluciona a Dajabón. Hay otra versión que dice que era porque habían Dajaos y que el Dajaos estaba bueno, pero la verdad es que yo sepa, por Dajabón no hay Dajaos, pero lo de Guatapán sí era un nombre taíno. Estamos teniendo unas ligeras dificultades con el internet aquí en el estudio de Color Visión. Ya estamos viendo cómo te ves interrumpido. Pero sí sería bueno, Alfredo, que rápidamente nos dijeras, porque tú tienes elaborado toda una hipótesis o una teoría de qué podría hacerse o qué debería hacerse para que en este momento Haití empezara a tomar el camino hacia un futuro de un Estado real, no un Estado fallido. Aquí has hablado del origen de Haití y por qué desde el origen están viviendo una mentira y no tienen un Estado como deberían tener. Pero ya viendo la situación que tenemos ahora, que aparentemente no es el mismo gobierno, porque el gobierno no es un gobierno legítimo, el gobierno no tiene tampoco poder para detener a todas estas personas que se han aunado para apoyar la continuación de la construcción de este canal, que está siendo apoyado a la vez por la población de Juana Méndez, que es nuestro vecino, frente a Dajabón, que es con el que compartimos económicamente, además, muchos intercambios y negocios con los mercados bilaterales. ¿Qué es lo que tú piensas ahora que el presidente va a las Naciones Unidas? Debería ser lo que se trata en Naciones Unidas sobre este tema. Y creo que Diana tiene algo que decir sobre eso también. Adelante, Alfredo. Gracias. Bueno, precisamente lo que escuchamos de esa estudiante, de una narrativa que ya está bien definida, es lo que a mí me ha llevado hace más de veintitantos años a cambiar la narrativa, porque yo siempre digo que la historia nuestra está mal contada. Y por eso situó el mal relato de 1804 hacia atrás. ¿Por qué? Porque es lo que define los pueblos. Poca gente conoce que en 1804 los esclavos negros africanos habían llegado de África, eran nacidos en África. Ellos ponen que porque tomaron el nombre de Haití, que era el nombre taíno, ellos eran indígenas. Sin embargo, el hecho de que, tal como dijo María Cela, vivían de la mentira de República de Negros y que ellos eran negros por ser esclavos, que es una mentira, ¿O como eran yo he dicho esclavos por ser anteriormente, negros? eran esclavos por ser negros. A partir de marzo de 1685, esa es la fecha, el rey Luis XIV editó el Código Negro. Y esa ha sido la base por la cual en 219 años que nuestros vecinos tienen un Estado, tienen el Estado equivocado. ¿Por qué?
porque ellos eran gente de distintas etnias, distintas culturas, y un Estado se hace precisamente para que una nación pueda tenerlo como instrumento de desarrollo. Eso impidió, y lo impide hasta este momento, que todavía ese Estado llene la función para la cual se hizo: tener control del territorio, darle salud, darle techo, darle comida y sobre todo darle la soberanía a quien la tiene. La soberanía es del pueblo, no de los funcionarios que se hacen elegir y a nombre de un supuesto Estado dicen que ellos son los soberanos. Pero Alfredo, Entonces, ahora mismo, y A perdona que ver, te interrumpa, perdón, porque ahora mismo las autoridades que están no han sido elegidas por el pueblo haitiano después de lo que sucedió con el expresidente, ¿no? Entonces ahora lo que uno se pregunta, ¿con quién se puede conversar? ¿Cuáles son los interlocutores que pueden ejercer algún tipo de autoridad para mantener algún control sobre ese territorio que en este momento está siendo dominado por distintas bandas que operan en contra incluso de los derechos de sus propios nacionales? bueno, antes de yo hablar de con quién se deba hablar en Haití, hay algo que tiene que tener claro el mundo. Sí. La República Dominicana, como Estado de Derecho, en la persona del presidente constitucional, tenemos el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El presidente actualmente tomó una medida que yo diría valiente, porque está defendiendo como jefe de Estado la soberanía nacional en el caso de un grupo de civiles que tomaron la iniciativa de hacer un río o un canal en un río, que para hacer algo hay que cumplir un tratado de 1929, pero no hay un Estado que sea funcional. O sea, nosotros no tenemos interlocutores en Haití. no hay quien lo haga Entonces, cumplir en Haití, ¿no? entonces es un círculo vicioso. Precisamente el hecho de que las Naciones Unidas esté en estos momentos viendo cómo se soluciona el problema de Haití, es el momento adecuado que la República Dominicana recuerde que lo que no ha funcionado en 219 años es por algo. Y ese algo es que los haitianos todavía no han tenido la oportunidad de cambiar de modelo de Estado. ¿Por qué? Ujú. Pero Porque, vamos a ver una cosa, Alfredo, porque el presidente va a hablar este próximo miércoles sí, en el marco de la Asamblea General. Va a hablar él y van a hablar todos los presidentes del mundo, van a hablar ciento y pico de presidentes. Sí. Y viendo la agenda internacional, los temas que van a dominar durante esta Asamblea General, viendo las agencias internacionales de prensa, no se ve que en este momento, por lo menos yo que estoy aquí, tú que estás en Estados Unidos también, el tema de Haití sea un tema central para esta Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema central va a ser Ucrania con Zelensky, que va a debutar en su primera Asamblea General y va a ser lo más esperado, digamos, de esta Asamblea, las intervenciones de Biden que habló hoy, y no está el tema del cambio climático, que es el que quiere posicionar Guterres, y no se ve que el tema de Haití vaya a ser un tema central para la comunidad internacional en medio de esta asamblea. Obviamente es el tema que va a llevar el presidente Abinader, es el tema que va a llevar Ariel Henry, pero de ahí a que eso vaya a caer en terreno fértil, hay mucho trecho. correcto, pero yo creo que es tu perspectiva. La perspectiva, tal como yo la veo, es que Haití pretendió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ser un país emblemático en la humanidad por ser la primera república de negros. Sí, ¿verdad? Sin embargo, como eso está basado en una mentira, ahora hay una segunda oportunidad de que Haití se convierta en un país emblemático. ¿Para quién? Para África. Y si usted ve las noticias de los últimos meses, África es ahora el continente donde Francia está perdiendo influencia con varios golpes de Estado que ha habido en Níger, en las antiguas repúblicas centroafricanas, Mali, etc. Y luego hay presencia de los rusos y de los chinos para sustituir a ese colonialismo europeo que dominó el siglo XX. ¿Por qué yo digo que Haití puede ser un país emblemático para África? Porque los haitianos son africanos. Y entonces, si se cambia de modelo de Estado, ese que ellos escogieron con un emperador, con un rey, con un presidente vitalicio,
el modelo francés, que ya lleva 5 repúblicas, y se escogen un modelo en donde distintas etnias, de distintas religiones, de distintos idiomas, que ya llevan 8 siglos gobernándose, pero que tienen una característica especial. La gente debe dialogar para ponerse de acuerdo, llegar a un consenso y colectivamente el ejecutivo es el que toma la decisión. Ese país existe, tiene 8 siglos que funciona bien y son gente de varios idiomas. Entonces, si a Haití se le hace eso, entonces las Naciones Unidas, con una fuerza en la cual Kenia, país africano, se ha propuesto para pacificar, ¿qué cosa? Ese supuesto gobierno que es ilegítimo, de modo que tenga control del territorio, porque la alternativa sería que el control del territorio lo tengan pandillas. Entonces, a cambio de que la fuerza internacional con Jamaica, Bahamas, o sea, donde el tema racial no sea un problema, entonces ellos tienen que comprometerse a entablar un diálogo entre los distintos sectores de Haití, la sociedad civil, principalmente la diáspora. Son 4 millones de haitianos que viven en el extranjero y no tienen derechos políticos. Así es. Entonces, con ese diálogo se lleva a una comisión que haga la constitución de cambio de modelo de Estado. ¿Cuál sería ese cambio de modelo de Estado? Ese que va a permitir, uno, que los haitianos tengan una representatividad regional, porque las distintas etnias todavía siguen separadas en su territorio, porque así fue que los franceses los repartieron. El hecho de que Haití se unificara en una rebelión y tuviera inicialmente un presidente vitalicio con Petion en el sur, o Dessalines en el norte, luego Christophe en el norte como rey, Dessalines como emperador, es lo que hace que ese país nunca ha tenido Ahora, un gobierno Alfredo, lo que funcional. yo estoy entendiendo es que eso que tú estás mencionando sería un gran proyecto Exacto. a largo plazo, pero en el término Eso. inmediato de lo que está ocurriendo ahora con el canal, que el presidente ha dicho, no vamos a abrir la frontera hasta que no paralicen el canal, ¿y quién lo paraliza? O sea, ¿de verdad tú crees que de ahí, de esa reunión de la Asamblea, vaya a salir una medida que ponga fin a esta crisis puntual? 20 que tenemos segundos, ahora? Alfredo, se nos acabó el Sí. tiempo. No es de la Asamblea que va a venir, es precisamente el hecho de que si al primer ministro Henry, con la cual yo he hablado también, y también a la gente de los países que están influyendo, le dicen, ok, vamos a mandar la fuerza pacificadora a condición de que se comience un diálogo para cambio de modelo de Estado. Se comience a hablar eso seriamente y ya hay proyectos con la diáspora que tienen ya varios años funcionando, que yo he participado en Francia, sobre este tipo de cambio de modelo de Estado para que Haití sea un Estado funcional en el siglo XXI. Pero mientras tanto, República Dominicana está haciendo lo que debe y lo que puede Correcto. y lo que debe hacer. Y al final las consecuencias serán peores para el país, pero tiene que mostrarse firme. En algún momento tenemos que hacerlo. Gracias, Alfredo, por haber participado en este segmento en María Cela, que siempre es tan instructivo. A ti, Diana, un beso grande en Canadá. Te vas a perder lo de Rafael Tomás Fernández Domínguez, nuestro soldado del pueblo, pero no te lo pierdas. Por favor, después que regresemos de esta pausa.